Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Usted está invitado a escucharlo, a verlo, a analizarlo, y le damos las gracias por permitirnos en esta ocasión entrar a su hogar con la intención de darle lo que Dios nos dice por la Biblia. Así que no es nuestros pensamientos, nuestras conclusiones humanas, es lo que Dios nos dice por su palabra. Queremos que usted disfrute de una pieza musical antes de venir al estudio de la Biblia. A lo más importante de este programa, que es lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta ocasión quiero compartir con ustedes el siguiente pensamiento, siguiente tema: ¿qué beneficios aporta el escudriñar las Escrituras? ¿Qué beneficios recibimos? ¿Qué beneficios nos da la palabra de Dios al escudriñarla? Decimos esto porque nuestro texto dice así, Juan 5:39. Juan 5:39 dice, el mismo Señor Jesucristo está hablando aquí: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire lo que está diciendo nuestro Señor. Él, en su ministerio público, Él predicaba las Escrituras y recomendó que las personas escudriñásemos las Escrituras, o sea, las estudiésemos, las analizáramos para sacarle el provecho que tiene, o gran parte del provecho que nos provee la palabra de Dios. El mismo Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí está el primer beneficio, la primera aportación que la palabra de Dios nos da, el conocer acerca de la vida eterna. Dice, tenéis la vida eterna. Entonces,
¿Cómo podemos tener la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Es la vida de Dios que necesita el ser humano. Nosotros tenemos vida física, pero no tenemos vida eterna, todos en este mundo. La vida eterna es la vida que se recibe de Dios cuando se reconoce a Cristo como su único Salvador. Note que el Señor Dios, hablando de este asunto de la vida eterna, Él dijo así, note usted, dice 1 de Juan 5, 9 en adelante, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Por qué dice que Dios nos ha dado vida eterna? Porque el hombre no la tiene. Entonces Él nos pone a nuestro alcance la vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y luego dice, y esta vida está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo. Esta vida eterna es esa vida que necesitamos, perdón de pecados, salvación de la condenación, e ir a la gloria por toda la eternidad. Eso es vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por eso dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y Jesús mismo, aquí mismo en Juan 5, donde estábamos, iniciamos nuestra lectura, dice en Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, el que oye el mensaje de la salvación y le cree a Dios, porque Dios es el que nos da la Biblia. El que oye la palabra de Dios, oye el mensaje, ¿qué palabra tiene que oír usted? Usted tiene que entender, en primer lugar, que descubrir por la Biblia que usted es un pecador. Como pecador está separado de Dios y con rumbo a la condenación eterna, lo que la Biblia le llama el infierno. Pero luego encuentra usted en la misma Biblia que Dios ha hecho lo que no esperábamos. Y lo que Dios hizo es que envió a su Hijo por amor a nosotros. Él nos ama y envió a su Hijo para morir en la cruz. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no hubiera ningún mensaje de salvación, no hubiera ofrecimiento de vida eterna. Lo hay porque Jesucristo vino y murió en la cruz. Dios no perdona a nadie, Dios no salva a nadie que no acepte el sacrificio de Cristo como único medio de salvación y de perdón para el que se arrepiente, para el que cree en el Señor Jesucristo. El que cree quiere decir que cree en lo que Jesucristo hizo allá en la cruz. Y esto es lo que tiene que usted entender y creer, porque dice el que oye mi palabra y la cree lo que dice Dios, entonces dice tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces el primer beneficio que vemos, que una persona o las personas que se ocupan en escudriñar la Biblia para saber qué es su mensaje, se van a dar cuenta cómo obtener la vida eterna, como Pablo lo dijo también en 2 Timoteo 3:15, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí de paso se nos dice qué es lo que usted tiene que hacer para obtener la vida eterna, y esto es que usted debe creer lo que Dios nos dice, creer en Jesucristo
La Biblia recomienda la fe en Cristo para la salvación. ¿Usted quiere ser salvo? Necesita no solamente aceptar su condición triste ante Dios, pero aceptar por la fe a Jesucristo como el que murió por usted para salvarle. Entonces, el primer beneficio es que alcanzamos a conocer cómo ser salvos. Es lo máximo, es lo más importante, porque es la tremenda necesidad del ser humano, aunque muchos de ustedes no lo crean así, pero esa es la realidad. El hombre necesita urgentemente reconocer a Jesucristo como su Salvador. Bien, ese es el primer beneficio. El segundo beneficio, es que las Escrituras nos preparan para toda buena obra. Es decir, nos enseñan qué cosas hacer, no para ser salvos, sino para agradar a Dios. Una vez que la persona recibe la vida eterna en Cristo por confiar en Él, por confiar en su sacrificio para su salvación, sacrificio de Cristo, una vez que la persona apropia por fe a Jesucristo para ser su Salvador, entonces vienen las buenas obras. Y luego, al principio la persona no sabe qué es lo que requiere Dios de nosotros. Entonces, la Escritura nos enseña cómo debemos conducirnos, qué debemos hacer, qué sigue después de nuestra fe en Cristo para agradar a Dios, para que estemos haciendo buenas obras. Porque la Biblia dice, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso quiere decir que después de la salvación Dios espera que el creyente muestre un cambio de vida, porque ya tiene la capacidad para agradar a Dios, para hacer buenas obras. ¿Por qué quiere Dios que usted haga buenas obras? Pues para su propio beneficio espiritual y para que sea un testimonio ante los que no conocen la verdad. Tenemos entonces que las buenas obras tienen como finalidad, primero, demostrarnos a nosotros que ha habido un cambio en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso habla de un cambio de vida, de un cambio de conducta, de un cambio de manera de pensar. El cambio de conducta es que usted va a querer ir al templo a reunirse con los hermanos de la misma fe para escuchar la palabra de Dios. Usted va a querer crecer en el conocimiento de Dios. Usted va a querer alabar al Señor. Usted va a querer orar también. Va a querer comunicarse con Dios todos los días. Va a querer agradecerle. Va a querer no ofenderle. Y por eso hay un cambio en la vida del creyente. Esas son buenas obras. Buenas obras no nada más es darle un taco al hambriento y un peso al necesitado, o una ropa al mendigo, sino que es leer la Biblia, orar, es evitar el pecado, es alabar a Dios, es hacer bien lo que podamos a nuestro prójimo, compartir la palabra de Dios con otros. Todas esas son buenas obras. De modo que eso espera Dios que suceda después de que uno ha confiado en Cristo como su Salvador. Y la Biblia nos va enseñando cómo conducirnos. Por eso la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque la Biblia es como una lámpara que nos enseña no solamente cómo conducirnos, pero qué hacer en nuestro camino, en nuestra vida. Ahí nuestro camino es cómo vamos a conducir nuestra vida en el futuro. Incluye cómo
vivir en favor de otros y en favor de Dios y en beneficio nuestro y de nuestra familia. Así que el segundo beneficio es que sabe qué hacer después de ser salvo para agradar a Dios, porque pues la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5 que los creyentes en Cristo estamos en este mundo para agradar a Dios. Dice, por tanto, 2 de Corintios 5:9, 2 a los Corintios 5:9, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Sí, entonces el creyente quiere agradar a Dios por agradecimiento, por amor, porque si amamos a Dios vamos a querer obedecerlo, vamos a querer honrarlo, si amamos a Dios de veras. ¿Sabe por qué no honramos a Dios? Porque no lo amamos, no hemos aprendido a amar a Dios. Entonces, la segunda cosa es que Dios, como beneficio de conocer la palabra de Dios, que sabemos cómo agradar a Dios después de confiar en Cristo como nuestro Salvador. Otro beneficio que la palabra de Dios nos enseña, nos dice que recibimos al escudriñar las Sagradas Escrituras y confiar en Cristo, es que la Biblia nos guarda de pecar. La Biblia nos guarda de pecar. Dice el Salmo 119, su versículo 9. Salmo 119, su versículo 9, es el 11. Salmo 119, 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, los dichos es la palabra de Dios. Y dice el salmista, yo guardo o me someto o vivo de acuerdo a tu palabra y de esa manera no peco contra ti, para no pecar contra ti. Es decir, no llevar un estilo de vida de pecar, de hacer lo mismo pecaminoso todos los días. Hay mucha gente que tiene ciertas prácticas pecaminosas y las practica, si no todos los días, ese es su deseo y eso es lo que hace todo el tiempo. El creyente trata de evitar el pecado y cuando lee la Biblia le ayuda a no pecar. Sí, en Primera de Juan, capítulo 2, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y entonces la Biblia se nos da para que nosotros aprendamos a pecar menos, vamos a decir. Porque no es que nunca pequemos, pero no es nuestro estilo de vida, no es lo que preferimos. Note el versículo, hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo, lo que él escribió de la Biblia, para que no pequéis, para que no pequéis. Entonces, la Biblia nos guarda. En el versículo 9 dice del Salmo 119, dice así, ¿con qué limpiará el joven tu camino, su camino? Los jóvenes no saben cómo conducir sus vidas. ¿Sabe cómo podrían ellos tener un camino limpio, un camino aceptable, un camino que honre a Dios, un camino bueno para ellos y para los demás y para Dios mismo? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. La Biblia nos enseña cómo vivir para no estar ofendiendo a Dios cada rato. Así que, qué hermosos beneficios. Note estos beneficios espirituales que Dios nos da. Primero, que Dios nos da a través de su palabra, que resultan a partir de escudriñar las Escrituras. Dice, nos hace sabios
o nos da a conocer cómo obtener la vida eterna. 2, nos prepara para toda buena obra. 3, nos guarda del pecado. Nos guarda para no hacer del pecado, de cierta práctica pecaminosa, un estilo de vida. Estar practicando pecado todo el tiempo. En segundo lugar, las Escrituras nos aportan conocimiento para nuestro crecimiento espiritual. Es decir, las Escrituras tienen la propiedad, el elemento propio para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Es lo que Dios quiere. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, su versículo 18, o sea, el último versículo de 2 de Pedro 3, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer para crecer en la gracia? Para crecer, es decir, para desarrollar en el favor de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues leyendo la Escritura, escudriñando la Escritura, oyendo la Escritura, aprendiendo la Escritura. Nos familiarizamos con ella, no solamente en manejarla, en saber dónde está el capítulo, dónde está el libro y dónde está el versículo, pero más que eso, aprendemos a entender la voluntad de Dios, a entender cómo vivir, cómo aconsejar, cómo creer, qué es lo bueno, qué es lo que no es lo bueno, discernimiento espiritual. Entonces, eso se llama crecimiento espiritual. Y noten lo que Pedro dijo en 1 de Pedro 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El alimento tiene que ser puro, es decir, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué será aquí la leche espiritual no adulterada? La leche espiritual es la palabra de Dios, es alimento. Cristo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esta palabra viene de Dios, del aliento de Dios, y esa palabra es la que vamos a asimilar para alimentarnos, tener fuerzas, tener poder de la palabra. Y entonces, y Pedro lo presenta como alimento, dice como alimento, pero tiene que ser puro, tiene que ser enseñanza bíblica, no enseñanza mezclada con otras creencias que no estén en la Biblia o que contradigan la Biblia. Hoy día hay mucha religión, mucha enseñanza, pero mezclada, adulterada, y pues así ya no hay crecimiento, ya hay solamente confusión. Produce en nosotros crecimiento espiritual. También resulta en vida victoriosa. A usted le saldrían bien las cosas si usted hiciera lo que Dios, o que usted confiara en Cristo como Salvador y luego siguiera por la Biblia. La Biblia le aportaría lo siguiente. Mire, solamente se lo voy a leer por falta de tiempo, pero aquí en Josué 1, su versículo 7, versículo 8 lo voy a leer. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, usted quiere que todo le salga bien en la vida. No quiere decir que no va a tener problemas, pero usted
en todos sus problemas va a salir bien si se somete a la palabra de Dios. Si usted se guía por la Biblia, usted, aunque esté en situaciones difíciles, va a saber cómo conducirse porque ha crecido en el conocimiento de Dios y todo le va a salir bien. ¿Acaso eso no es una bendición? ¡Qué aporte tan bonito! Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero tiene que hacer lo que dice el verso 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios quiere que hagamos las cosas como dice la Biblia, no como dicen los hombres, las religiones. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no debemos tomar alimento mezclado, adulterado. Tiene que ser guiado por la misma palabra de Dios para que todas las cosas le salgan bien. Eso significa una vida con satisfacción, una vida victoriosa, una vida que tiene una experiencia con bonitos resultados. Por eso dice la Escritura, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Todo eso va a hacer usted escudriñando la Escritura y va a saber cómo va a ver cómo las cosas le van a salir bien. Bien, terminamos solamente decirle que qué bonitas cosas aporta la palabra de Dios al escudriñarla. Sabemos cómo obtener la vida eterna, sabemos cómo hacer buenas obras, sabemos cómo evitar el pecado, sabemos cómo podemos crecer, podemos tener la experiencia de desarrollar el conocimiento de la voluntad de Dios y una vida con resultados preciosos. Por falta de tiempo aquí le dejamos y queremos agradecerle y además queremos recordarle que este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después de mediodía. También tenemos este programa todas las semanas y le animamos que lo recomiende, que lo analice y está invitado a venir a nuestro templo también. Está invitado. Estamos en Felipe Ángeles, aquí en la colonia Los Naranjos. Así que ahora para terminar queremos que disfrute de un canto que le puede animar porque lleva un mensaje bíblico. Que Dios le bendiga.